Bueno, y hace un tiempo, no voy a decir cuánto, magistrado, usted nos hizo el honor de comparecer y de hacer un programa de Metrópolis buenísimo, a propósito también de una observación electoral. Fue en una época donde usted asistió como suplente. Así es. Pasó el tiempo y hoy tenemos nada más y nada menos que al presidente del Tribunal Superior Electoral con nosotros. A Román Jaques. Al amigo Román Jaques, académico, que además vamos a hacer las diligencias para que este programa lo vean tantos amigos y amigas que tenemos allende los mares, o allende las montañas. Sí, sobre todo Ecuador. Ecuador, ¿no? Ya Ecuador es un sitio que nosotros llegamos y nos dicen, hola Román, hola Carmen, ¿cómo están ustedes? Le guardamos su ceviche, su maíz y demás. Pero cada vez que asistimos a esas jornadas, magistrado, y qué bueno aprender a hacer esos talleres rápidos e intensos de observación, yo creo que incorporamos algo nuevo que podríamos discutir y podríamos también utilizar de alguna manera. Mira, ahí está usted con dos grandes amigas de Capel, la anterior. Son jornadas intensas, magistrado. Usted llega, no le da tiempo a tener el mal de altura, sino que se pone a trabajar de inmediato. A usted le tocó esta vez ser jefe de misión. Al igual que usted en aquella ocasión por la AWET. Exacto. A veces yo le decía a una joven que que protestó de nuestra presencia en Buenos Aires hace un tiempo, yo le decía, mira, yo de tu lado hubiera dicho lo mismo que tú estás diciendo de la observación electoral en una época, pero después que... Ahí está la del huevo. Sí, usted fue de los pocos. Eso lo contaremos después. Sí. Cuando uno se involucra en este trabajo con el denuedo, la seriedad y la dedicación, uno se da cuenta que sí puede haber turismo electoral, claro que sí, de observación, pero también existe el trabajo. Yo sé que usted aprendió más esta vez por la responsabilidad que tenía. Y comentaba con un entrañable amigo y prestigioso jurista, Luis Miguel Pereira. Vamos a comenzar por ahí antes de los detalles, Román. Mi amigo. ¿Ah, sí? Sí. Compartimos eso también. ¿Qué tanto se valida la democracia con las consultas populares? Cuando existen las asambleas, el Congreso, no sé, este proceso, igual que el pasado en Bolivia, tú dices, oye, pero qué manifestación tan extraordinaria del pueblo para tomar decisiones, pero a veces uno dice, parece que es verdad que es cara la democracia, porque son procesos costosos. Es cara. ¿Qué usted piensa como académico, como magistrado, de estas consultas populares para tomar decisiones? Y de nuevo, bienvenido. Muchas gracias a sus televidentes, que son amigos. Casi todos tienen una tertulia. Sí. Primero, un honor volver a estar con ustedes compartiendo la experiencia ecuatoriana. En el tema que usted me hace referencia, lo de esa democracia representativa directamente fortalecida con la democracia ciudadana, esa democracia directa, como es una consulta popular, como son los referéndums, como son los plebiscitos. La democracia directa siempre, en principio, fue sustituida por lo que conocemos hoy como la democracia representativa, porque todas las decisiones no pueden ser tomadas cada vez por el pueblo en sentido general, que es el soberano. Por eso se convocan elecciones, como aquí se conocen las asambleas eleccionarias, las asambleas generales. El pueblo decide, elige sus autoridades y sus autoridades toman las decisiones de manera representativa. Ahora bien, estos mecanismos de democracia directa, como es el referéndum, como es la consulta popular, el plebiscito, fortalecen la democracia, porque en aspectos, por ejemplo, como lo que ocurrió en Ecuador, que fueron 7 preguntas, una vinculada, la primera sobre no darle posibilidad de participación política a las personas condenadas por corrupción, una segunda pregunta vinculada al aspecto de la reelección, no solamente en los cargos de alto nivel, sino incluso de diputados o de alcaldes, una tercera pregunta vinculada a lo que aquí se conoce como lo que sería el Consejo Nacional de la Magistratura de la República Dominicana, ya se conoce como participación ciudadana, que son las que eligen las altas cortes, si se quiere. Una cuarta pregunta sobre los delitos contra niños, niñas y adolescentes, violaciones
contra este tipo de personas. Una quinta pregunta vinculada a aspectos de minería, proteger la explotación. Una sexta sobre plusvalía y una séptima sobre áreas de protección natural, donde reducir la explotación del medio ambiente en algunas áreas selváticas de Ecuador. Entonces, cuando el pueblo decide sobre este tipo de consultas, es decir, por ejemplo, en el tema número 1 de la corrupción, es decir, ¿usted está de acuerdo con que a partir de ahora los corruptos no tengan posibilidad de tener participación política? Es una consulta al pueblo. En el tema de los adolescentes, que parece, a veces dice, cuando el Congreso no toma su facultad de legislar, entonces ante su omisión consultamos al pueblo. Y como usted no actúa, el pueblo ha dicho que sí lo vamos a hacer. Yo creo que la democracia directa, aunque a veces cuestionada, porque en la medida que el pueblo se consulta, a veces varía. Por eso muchas personas entienden que este tipo de consultas son peligrosas en la estabilidad de la democracia, pero al final de cuentas el pueblo es el soberano, como pudimos ver en Ecuador, y las 7 preguntas fueron valoradas en la opción sí, sobre el 60% prácticamente todas. El no alega, Román, que las preguntas, la consulta podía resolverse en la asamblea. Sí, por eso Ellos le decía, decían, sobre todo el grupo de mujeres que se quedó apoyando, foro de mujeres. el foro de mujeres que se quedó apoyando el no, que yo primero dije, pero ¿por qué se están oponiendo las mujeres a esto? Pero ellas se oponían a la forma, al procedimiento. Ellas decían, eso que le están preguntando al pueblo, la asamblea puede resolverlo. Sí, ese era uno de los debates. ¿Qué le parece eso? Bueno, había 3 aspectos de discusión en cuanto al no, la opción del no. Primero, que cuestionaban la constitucionalidad de la convocatoria, del referéndum y de la consulta popular. Otro aspecto es lo mismo que usted acaba de señalar. Y el tercero, algunos cuestionamientos al propio Consejo Nacional Electoral de Ecuador con relación a la participación en medios de comunicación, porque entendían que las preguntas no estaban bien formuladas y que inducían a algunas respuestas positivas. Sí, un análisis semántico se hacía que en una de las preguntas había 3 preguntas implícitas. Sí, implícitas. Estamos diciendo, uno como observador, pues simplemente no escuchaba, ¿verdad? Y eso eran principalmente los aspectos. Las reuniones que sostuvimos con el sí, la única observación que hubo de los del sí, que por cierto aclaro, de las 16 organizaciones políticas de Ecuador, las 16 apoyaron el sí, más unas 20 organizaciones de la sociedad civil, o que yo llamo organizaciones sociales nacionales, apoyaron también el sí, y solamente 4 organizaciones sociales nacionales apoyaron el no. Entonces, ¿qué decía la gente del sí? Estamos hablando de más de 30 organizaciones políticas y sociales apoyando el sí frente a 4 apoyando el no. Sí. ¿Qué ocurre? En materia del financiamiento para esta consulta popular y el referéndum, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador tenía 4 millones aproximadamente de dólares para el financiamiento público de esta campaña. Porque es una campaña. Absolutamente. Una campaña hablaban de que el costo general ascendió a 60 millones. Sí. Pero me refiero para el financiamiento de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 2 millones es para la opción sí y 2 millones para la opción no. Ahora bien, entre las organizaciones del sí, que eran más de 30, había que distribuirlo de manera equitativa, pero los 2 millones no más. Y en las del no, de manera equitativa en 4. Entonces, las del sí tocaban menos, proporcionalmente las del no tocaban más, pero proporcionalmente todas sumaban 2 millones aproximadamente. Entonces, el reclamo de las del sí era que a las del no le dieron más. Y estamos... Pero en sumatoria, mira la primera pregunta. Ambas tenían, esta es la de la corrupción. Sí. Esa obtuvo, si puedo dar los resultados acá, recientes. Naturalmente nosotros estamos planteando como debe ser la parte
formal, sin entrar en lo fascinante político que no podemos No, mencionarlo, hay porque unos realmente temas sí. políticos, nosotros estamos en técnico electoral. Sí. La pregunta número 1 sobre los actos de corrupción, con la inhabilitación en la vida política de esas personas, obtuvo con el 99.97% ya de los votos, el sí 73.71 y el no 26.29. Pero recuerde, magistrada, que las preguntas del debate entre el sí y el no eran la 2, la 3 y la 6. Claro. A eso fue que se apostó. Sí, sí. El no apostó, el no en la 2, la 3 y la 6. La 2, que era la que tiene que ver con la reelección, ahí está la segunda pregunta, obtuvo un 64.2 el sí y un 35.8 el no. La tercera, que tiene que ver con participación ciudadana, que son el presidente Lenin, ahora va a convocar, a mandar 7 ternas para que entonces se elijan los miembros de participación ciudadana y estos a su vez en 6 meses se revisen, por ejemplo, el mismo Consejo Nacional Electoral y otros órganos del poder del Estado, para que entonces valoren, entonces lo puedan sustituir o no. Y que estos en el 19 sean elegidos de manera por voto. Ahí viene otra vez la importancia que le da Ecuador a esa participación soberana del pueblo, de elegir esos ciudadanos de participación ciudadana, que son los que eligen a su vez como el Consejo Nacional de la Magistratura, eligen el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros órganos, por voto popular. Oiga el poder que se les da. Es como elegir los jueces por voto, si se quiere. Entonces la tercera pregunta, que fue donde Correa, el expresidente Correa, que hizo más hincapié, obtuvo un 63.08 para el sí y un 36.92 para el no. La cuarta, que es la que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en materia de agresión sexual contra ellos, eso es lo de la plusvalía. Lo de la plusvalía. Pero la de los niños, por ejemplo, con la no, de ahí los... no hubo problemas. No, pero decían los críticos que simple y llanamente se debió proponer un proyecto de ley y sancionarse en el Congreso y punto. Dicen que fue introducida por el Ejecutivo ecuatoriano a los fines de ir fortaleciendo otras preguntas de interés político, si se quiere. Y aquí no estoy hablando tanto como... pero es una realidad que ha estado en... Como hubo acuerdos de distintas fuerzas, ahora viene el tema para la aprobación de esas leyes. Sí. No, están compelidos. Usted porque sabe el pueblo habló. Que hay toda una corriente que dice que impedir la repostulación a cualquiera de los cargos es, y usted como especialista le va a encantar la propuesta, digo, para discutir, que impedir el derecho a un político de presentarse en innumerables ocasiones para ser validado por el voto popular afecta a un derecho fundamental. ¿Qué usted cree? Lo primero es que el derecho, yo soy partidario, de que el derecho a elegir y ser elegido es indiscutible que es un derecho fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que se cuestiona en esa pregunta del referéndum? La pregunta 2 es que el pueblo decidió, por ejemplo, que no se reelijan, pero tiene unos efectos retroactivos, porque habla de la Constitución de Montecristi, que es retroactivamente. Es decir, que las personas que fueron elegidas a partir de la Constitución de Montecristi, que no, creo que 2006 o 2007, no recuerdo exactamente cuánto es, pero tiene que ver con periodos que abarcan los de Correa y otros diputados y otros alcaldes de, como ellos le llaman, provincias, entonces afecta retroactivamente. Esto estamos conscientes de que el sector de la opción no accionó, sometió esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso ha hecho observaciones, hizo observaciones concretas a la consulta y al referéndum. Esto jurídicamente no termina aquí. No termina aquí. No, porque hay un fallo pendiente. Hay un fallo pendiente, o sea, ha sido una decisión del pueblo que tienen que ejecutar el poder ecuatoriano, esta decisión del pueblo, y hay unas acciones ante la Comisión Nacional, a la Corte Interamericana
que debe ser fallada y que han tenido ya algún tipo de fallo de recomendaciones inmediatas y observaciones al proceso. Hacemos una pausa y regresamos con la experiencia como jefe de misión en Ecuador en este referéndum del magistrado Román Jaques Liranzo. Regresamos. El proceso de observación conducido por usted, ¿ustedes se quedaron solo en la capital? ¿Estuvieron en otras provincias, en otras parroquias? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, que sé que fue intenso, sí, magistrado. nosotros iniciamos la Unión Interamericana de Organismos Electorales Juniores y el Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica nos designaron jefe de misión de Uniores para esta consulta y referéndum de Ecuador. Iniciamos con el segundo simulacro nacional el domingo anterior, creo que fue el domingo 27 de enero o 28, si mal no recuerdo. Ahí hubo un simulacro nacional de las elecciones. Eso es muy positivo, Román. Hicieron el segundo simulacro nacional. Y ahí se presentó, por ejemplo, algo muy novedoso que implementó el Consejo Nacional Ecuatoriano para estas elecciones, que fue a través de una aplicación en el dispositivo móvil, en su celular, de lo que ellos llamaron el proyecto de seguimiento de operaciones electorales, que consistía en, por ejemplo, a la hora de lo que ellos llaman juntas receptoras del voto, que aquí serían colegios o mesas electorales, entonces ellos pasaban lista a los miembros, presidentas, secretarios, vocales, con su cédula y automáticamente quedaba registrada. Si había una ausencia, entonces inmediatamente ya el sistema informaba al Consejo Nacional en la sede de que en la mesa tal de más de 30.000 mesas faltaba un vocal. Por eso ellos pudieron hacer subsanar inmediatamente. Exactamente. Incluso capacitar. Capacitar, no, todos estaban, gracias a Dios, todos capacitados, no solamente los titulares, sino los suplentes. Y los suplentes tenían que estar, porque recuerden que en Ecuador el voto es obligatorio y hay multas para aquel que no vote y aquel, que es una de las debilidades, por eso yo siempre digo que hay que ponerle dientes y garras a la norma, aquel miembro de un colegio electoral o de una mesa que no vaya ese día también tiene su sanción. Que ahí vamos a hacer un paréntesis, nos quedamos desde el primer momento fascinados con la participación de la juventud. Sí. Que es algo que el presidente de la Junta Central Electoral ha hecho ha asumido como propio y se lo ha manifestado a las distintas fuerzas sociales del país. Pero ¿qué ocurre, Román Jaques? No es porque sí, es que si usted sale en el sorteo, usted no puede decir, ay no, excúseme que yo me voy para la playa. Tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. Porque hay Entonces, hablando de democracia, también hablamos de obligaciones para que la democracia exista. Deberes y derechos. Exactamente. Entonces, eso comenzó en el simulacro. En el simulacro, pero le sigo detallando. Entonces, había acontecimientos electorales que ellos definían, porque infracciones electorales, por ejemplo, como una persona en estado de embriaguez, alguien que fuera a alterar el orden, ese aplicativo móvil, o sea, usted grababa e inmediatamente, que era el coordinador del recinto, ante el llamamiento de las Fuerzas Armadas que juegan un papel activo en el proceso, entonces ellos grababan el acontecimiento e inmediatamente reportaban al Consejo Nacional Electoral de aplicación. Y sabían que en Guayas, en el colegio electoral número tal femenino, porque también allá hay femenino, una mesa femenina y una mesa masculino, ya ellos sabían que había una persona con un acta de infracción por estado de embriaguez, por ejemplo. Entonces, al final, Ecuador, como sabemos, tiene zonas selváticas, amazónicas. Entonces, ellos, a través de este dispositivo, escaneaban el acta con una foto del... Hay lugares donde tenían el escáner directamente. Había otras donde le tomaban una foto. ¿Y esa foto iba al Consejo? Esa foto iba al Consejo a través de la aplicación. Que eso propio usted pudo observar en Bolivia.
a través del celular. Por eso la exactitud del cómputo y la rapidez evita siempre problemas, porque a las 8 de la noche eso está resuelto. Sí, y ellos fue una aplicación propia del Consejo Nacional de Ecuador que la instaló. Eso sirvió de mucho, porque les permitió tener a primera hora de la mañana cuál era el pase de lista, si se quiere, de los presidentes y los distintos vocales en los colegios electorales. Ellos tenían ya en el sistema ipso facto, en el mismo hecho, a través de la aplicación de los coordinadores, que fueron en unos 600, porque tampoco fue en todas. No, claro. Fue una prueba de un proyecto preliminar que les resultó eso lo vimos en el simulacro del domingo previo a la consulta del día 4 de febrero. Después de ahí, el lunes, tuvimos reuniones técnicas y ahí aproveché para adecuarme a la altura. Exacto. Porque Te lo recomiendan así, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente el mal de altura está a más de 3.000 metros. Eso afecta y nosotros que estamos en la costa, al subir a este tipo nos afecta la salud. Pero si uno que lo por toma, cierto, hay que caminar despacito. Sí, hay tres cosas. Sí, pero solamente Sí. vamos a decir eso. Que cuando uno cree que por salud, por control individual, puede conjurar el mal de altura, se equivoca. A mí me sorprendió, y siempre lo había evaluado desde aquí, cuando nos informó el embajador de la República Dominicana que esa gloria del deporte nuestro, Víctor Estrella, estaba jugando tenis allá. Y digo, me sorprendió porque con ese problema de la altura, él tiene que ser muy bueno para poder jugar bien. Y ha ganado cada vez que vaya. Sí, señor. Mire, hay un asunto... Por cierto, el embajador Melo. Excelente. Eficiente. Excelente. Reconocimiento público. Sí, señor. Mire algo, magistrado. Nos tocó compartir, desde el principio yo tuve sorpresas en Ecuador. Primero la participación directa, respetable y respetuosa de los militares. Sí. Al principio me sorprendió y cuando leí el Código de la Democracia me di cuenta que siempre ando con él aquí. Exacto, eso es fundamental. En segundo lugar, el centro enorme aquel de distribución de los materiales electorales es privado, Román. Sí, es por concurso. Ellos distribuyen, hacen su concurso público. Coincidimos con el señor que nos ofreció, el dueño, en el aeropuerto, iba para Estados Unidos. ¿Cómo vio usted eso? Que la distribución queda, el empaque queda en manos privadas, la distribución la tienen los militares. Sí, sí. ¿Cómo evaluó usted eso? Bueno, fíjese bien, yo creo que en este proceso, en la administración de unas elecciones, hay mucho de la confianza. Aquí en República Dominicana, la participación activa como la tienen en Ecuador de las Fuerzas Armadas podría ser cuestionada por la idiosincrasia dominicana propiamente. Sin embargo, allá en Ecuador, las Fuerzas Armadas es la institución del Estado mejor valorada. Es la mejor valorada. Las Fuerzas Armadas. Es más, el órgano electoral administrativo de Ecuador organiza ese proceso con tanta confiabilidad, en cierta medida, por la participación de las Fuerzas Armadas. Ahí nadie cuestiona eso. Todo lo contrario, si no estuviesen, hubiese algún tipo de duda, pero no la hay. Con relación a la distribución, la ingeniería industrial, que es proceso, esa logística, el Consejo Nacional Electoral hace un concurso público y la ganó esa empresa. ¿Qué hace? Ha ganado varias veces. Varias veces. Organiza porque no es, ellas lo que hacen es que organizan todo, el empaque, la imprimen incluso, y entonces se la entregan a las Fuerzas Armadas, que es la que distribuye, y la entrega a todas las juntas receptoras o colegios electorales de todo el país, los miembros de las juntas, los miembros de las Fuerzas Armadas, el día de las elecciones, en este caso el referéndum o de la consulta, pues hacen la entrega a los presidentes de mesa, que aquí es al revés, aquí se lo lleva quien el ciudadano, el ciudadano. Pero la responsabilidad ya es de las Fuerzas Armadas. Incluso en algunos momentos, hubo retraso de unos 10 o 15 minutos para el inicio, porque los militares tenían eso concentrado, que fue una de las reflexiones que le hicimos como observadores internacionales al CNE, de que el papel de las Fuerzas Armadas en esos momentos se extralimitó. Porque lo ideal es que cada militar hubiese llevado al colegio
los materiales. En algunos casos ocurría que ellos tenían el centro de distribución, entonces los presidentes tenían que ir uno por uno a hacer una fila, y eso retrasó el inicio, pero de 10 o 15 minutos. Pero allá el aspecto cívico es tan importante, por ejemplo, que algunos ciudadanos incluso hablaron de accionar en contra del Consejo, porque médicos, como se nos presentó un caso, un médico que tenía trabajo temprano en la mañana, a las 7 de la mañana estaba listo para votar, y pero no estaba preparada la Junta. No estaba preparada la Junta. Y él pidió, porque tú puedes ir a votar, y si por H o por R tú no puedes votar ahí, tú pides que te den una certificación de para que fuiste, para evitar la multa, aunque no hayas votado. Y no solamente la multa, pero no le dieron eso tampoco. Y él dijo, voy a accionar porque no es mi culpa como ciudadano que el referéndum no comenzara a las 7 de la mañana, sino a las 7:15, y yo me tengo que ir. Conoce sus derechos. Conoce sus derechos. Oiga, ¿cómo es? No solo es la multa, sino la imposibilidad de realizar acciones ciudadanas. Te inutiliza, no puede hacer diligencias bancarias, no puede hacer más nada. Y eso influye. Mira, hay algo que cuando uno no tiene la información le puede parecer absolutamente escandaloso: el voto separado. Damas y caballeros. Usted recuerda una vez que aquí se estableció y los grupos de mujeres protestamos. Pero ¿cuál es la explicación que te hacen en Ecuador los grupos de mujeres feministas? Primero, que ha sido históricamente establecido desde el siglo pasado. Votan hombres en una fila y las mujeres en otra. Y oiga cómo una explicación de un mismo hecho puede resultar atractiva y positiva. Ellas dicen que en la medida que se segrega el voto femenino, ellas saben por quién votan y lo que le deben exigir a la persona. Interesante. Me encantó. Porque no se pierde el voto, no se sabe, no se dice por qué, por quién, sino no. Las mujeres votaron en tales mesas por Román. Entonces Román tiene que complacer las demandas de esa población. Ahí hay una... E incluso el sistema ecuatoriano con relación a las elecciones es muy inclusivo. Si usted verifica, ellos tienen el voto adelantado, el voto previo, porque las elecciones fueron el domingo 4, pero ya el jueves había el voto de personas privadas de libertad sin sentencia definitiva. Entonces comenzaron el jueves en algunas cárceles con personas que no tenían una condena definitiva para que ejerzan su derecho al voto. El viernes, que tuvimos la oportunidad de verificar esto de manera conjunta, el voto geriátrico, claro, o sea, y el voto en casa. Para el día de las elecciones, ya el 4, todas estas personas que de una manera u otra son discriminadas en algunos sistemas, bueno, pues ya tenían esa garantía. Una persona con algún tipo de enfermedad postrada en su casa, pues como lo implementó la Junta Central Electoral en las elecciones pasadas, bueno, usando el modelo de Ecuador. Ecuador. Entonces, ese es el voto en casa, el voto geriátrico, donde iban a estos centros de envejecientes, y usted veía todos estas personas preciosas, un acto de inclusión a la democracia muy reconocido por los órganos de observación internacional a Ecuador. Y el domingo, el famoso voto de las personas LGTB en la mesa de su preferencia sexual. Sí. Eso no, es una sociedad inclusiva y es lo que se le atribuye a las gestiones pasadas. Así es. Entonces, así es. Ahí estuvo un trabajo que hay que reconocer de nuestro amigo, un gran gerente electoral, Juan Pablo Pozo, que nos acompañó la semana pasada aquí. En una conferencia en la escuela a propósito del aniversario de la Escuela de la Junta Central Electoral. ¿Qué observaciones, negativas no, pero el conjunto de observaciones de Uniore, se puede ya comentar? Bueno, el informe se entregó de manera, así lo ordenan los estatutos de Uniore, de manera secreta, pero lo hemos dicho aquí, yo creo que... No, y allá en una rueda de prensa también, sí. Pero puedo compartir 3 aspectos que observamos y que se han dicho públicamente. El primero es que la opción no, por ejemplo, que no son observaciones, en ninguna de las juntas receptoras del voto tenía
representante. Exacto. Eso pasó en Cuenca también. No tenía ningún representante. Otra debilidad fue que ellos tenían varias modalidades a la hora del escrutinio para la contabilización de los votos. Las boletas que estaban marcadas todas por el sí, las boletas que estaban marcadas todas por el no, las boletas nulas y las boletas en blanco. Pero había un quinto que eran las combinadas. Se le convirtió en una especie de voto preferencial. Y a la hora de entrar en detalles, muy difícil. Entonces había que ver, después que tú tenías estas que eran fáciles, entonces tenía que venir con las mixtas. Había gente que votaba en la 1 por una opción, en la 2 por la otra, en la 3 por la otra, en la 4 por la otra. Entonces ya eso se convertía en una especie de voto preferencial. Y ahí no había lo que se conoce como el reconocimiento óptico de marcas. Ahí no había el escaneo que automáticamente, que se implementó aquí en las elecciones pasadas, para el voto preferencial. Es una especie de voto preferencial. Entonces eso retrasó. Y los miembros de la dudas. Entonces incluso había algunas dudas en el sentido de que si yo marcaba, por ejemplo, la pregunta por una sola boleta con las 7 preguntas. Entonces, pregunta 1, sí, no. Entonces, si tú anulabas la 1, pero no había nulidad en las otras 6, había un debate en algunos casos. ¿Era nula la boleta completa en las otras preguntas o era nula solamente esa pregunta? Lo oí discutir varias veces. Entonces, era claro, porque cada pregunta tenía un acta, que solamente debió haber sido nula la pregunta nula. Sí. Si tú anulabas la 1, pero en la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 votabas bien, entonces había que anular solamente esa boleta en la pregunta número 1. Porque la intención en las otras estaba muy clara. Es cierto. Y eso creó unos debates. Por eso, todavía, eso se cerró a las 5 de la tarde, a veces en algunos lugares, 7:30 y 8, estaban en el escrutinio, contando. Sí, y mira que son personas jóvenes, sí, jóvenes, dinámicas. Totalmente jóvenes. Bueno, a grosso modo, hay otros aspectos, pero ya nos los reservamos para el informe ya oficial. Me lo dice en secreto. Sí. Ojalá que no tengamos que esperar otra observación, Román, para tenerlo por aquí. Yo pienso que esta nueva etapa de la composición de los distintos organismos electorales amerita información y cercanía con la población. Y por cierto, con su experiencia en los medios, a mí me llamó la atención cómo durante el proceso electoral había campaña en las radios. Sobre todo. Sí. Eso lo observé también la vez anterior. Sí. Eso no está permitido y ocurre. Muchísimas gracias, magistrado. Y ustedes se quedan con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Buenas amigos de Ready para Exportar, que llega a ustedes gracias a Curín de las zonas francas de Curazao, donde usted puede comprar a precios a por mayor, pero también puede situarse en esa zona franca para cubrir estratégicamente todo el Caribe Sur. En el día de hoy le tenemos a ustedes dos temas súper interesantes que impactan mucho el mundo del comercio y de las exportaciones. Tenemos con nosotros a Luisa Rodríguez, encargada para el Caribe de la empresa Atrevia, y Catherine Acosta, la representante de Atrevia en nuestro país. Y tenemos, para empezar, tenemos un nuevo libro que ha sacado Nuria Vilanova, que estuvo con nosotros en el 2017, sobre la generación X, que es la nueva generación, la que dictará los pasos, como dice ahí el subtítulo, los pasos de los consumidores del futuro, los que van a tomar las decisiones en los próximos años. Buenas Luisa buenas noches. Y Catherine. Luisa, cuéntanos un poco sobre, y buenos días. sobre este libro de la generación Z, sobre este estudio y por qué es tan importante para nosotros conocer esta generación que nosotros vemos como estos muchachitos que están por ahí. Pues es fundamental porque
Son 2.000 millones de personas en el mundo, 25% de la población mundial. Se calcula, hay un consenso internacional en que esta generación, la generación Z, empieza en el año 94, ¿vale? El 94 al año 2010. El 94 es una fecha donde se ponen las bases del World Wide Web y entonces se considera ese año como un año clave. Es la primera generación que realmente es nativa digital, la primera generación que se considera global, es decir, que han crecido en entornos donde muy de mestizaje, donde han visto tendencias a nivel internacional y las han seguido, y se supone que es realmente un salto generacional clave en la historia de la humanidad. Es decir, es una generación que llega, entendemos nosotros, para cambiar el mundo, esperamos que para cambiar el mundo y esperamos que para bien, ¿no? Los define muchas características de las que podemos ir hablando si quieres ahora en la conversación, pero es un cambio apasionante que nos reta a todos, nos reta desde el punto de vista que se están incorporando ya las primeras personas al entorno laboral, es decir, nos reta a las compañías como empleados, como gente que viene a cuestionar nuestros procesos, nos reta también desde el punto de vista del consumo, ya no van a consumir y no van a elegir productos siguiendo las mismas pautas que las generaciones anteriores, y nos reta desde el punto de vista ciudadano a las instituciones, es decir, conseguir que estos jóvenes entiendan y aporten sus valores a los cambios que tenemos que afrontar como países, ¿no? y como futuro global, ¿no? Para todas las sociedades. Sí, una de las cosas que me llamó la atención viendo rápidamente el libro es el tema de que muchos se ven como emprendedores, trabajando en cuenta propia, que ya aquella idea de la gente de, bueno, yo voy a hacer una profesión, a tener un trabajo y a vivir de eso y luego me retiro, que eso rompe todo ese paradigma. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, esta nueva generación ya no quiere entrar, digamos, a atarse a una empresa laboral, sino que quiere tener más su independencia, de emprender, de dar ideas, de tener más libertad. Y eso ahora mismo para las empresas va a significar un cambio a nivel estructural, porque incorporar esa nueva generación que viene con esos conocimientos, que no quiere atarse a 8 horas laborables, pues va definitivamente a cambiar toda la planilla de recursos humanos. Y de hecho en los informes que nosotros trabajamos, porque trabajamos varios informes sobre la generación Z a nivel de consumo, a nivel de cómo se van a incorporar en las empresas, ahí nosotros fuimos identificando todo esto hasta que logramos logramos sacar este libro, que lo hicimos en coordinación con la Universidad de Deusto, ya una investigación más profunda de cómo va a ser esta generación que va a marcar, las próximas etapas laborales. Bueno, y claro que esto es básico, porque la gente dirá, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de estos muchachos que apenas... algunos todavía están en el colegio, no han llegado a la universidad? ¿Por qué tenemos que pensar en eso y por qué es tan importante, sobre todo en el tema de internacionalizarnos? Pues es una generación que una de sus características es la movilidad, es decir, no ven fronteras ni para su futuro, ni para los negocios, ni para la vida, su planteamiento de vida. Por lo tanto, se abre un mundo de oportunidad también, que tener la capacidad de atraer desde el punto de vista de las compañías estos nuevos talentos, esta nueva manera de ver el mundo, nos va a también poner en otra dimensión de cómo hacemos las cosas. Está por ver, ¿no? Pero sí que las primeras oleadas de jóvenes de generación Z que están llegando a las compañías las retan en el sentido de hacerlas mejores, ¿no? Y hay que tener la capacidad de saber escucharlos e integrarlos. Si no, van a optar por otros modelos de negocio, por otras formas de hacer. De hecho, hemos detectado en este estudio que hemos hecho, que hemos entrevistado a más de 600 jóvenes, o sea,
es un número importante, ¿no? Lo que hemos detectado es que no están interesados en trabajar en grandes compañías ni en grandes instituciones, ¿no? Están interesados en trabajar en proyectos que les ofrezcan posibilidades de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y que los alinee con valores con los que ellos sienten que pueden cambiar el mundo. Eso es súper interesante. Creo que no preocuparnos de qué va a suceder con la generación Z, lo que nos va es a desenfocar completamente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que te decía, de lo que te comentaba Catherine, de captación de talento, como de ser capaces de colocar productos. Es decir, si yo quiero exportar mis productos y no estoy entendiendo esas tendencias internacionales, me estoy perdiendo a nada más y nada menos que el 25% de la población, que en un plazo breve de tiempo tendrá el suficiente poder adquisitivo para comprar mi producto, ¿no? Es muy importante saber, conocerlos, entender cómo nos eligen, entender por qué nos eligen para consumir, pero también para venir a trabajar con nosotros y también para, en un momento dado, participar desde el punto de vista institucional en los gobiernos, en la construcción de los países, ¿no? Y también el reto de toda una generación que vive online, básicamente, cómo le llegamos, por un lado la facilidad de poderles llegar, no importa dónde estemos en el mundo, pero por otro el reto de que todo ese ruido que hay en las plataformas digitales, cómo nosotros llegamos a ese consumidor. Para eso es fundamental incorporarlos en las organizaciones, y para eso hay que tener capacidad de escucha. Esta generación se define por ser irreverente, por un grado alto de inmediatez, requiere respuestas rápidas y además trabaja, pues, hablamos de las 4 Is, son irreverentes, se han educado en un entorno de Internet, necesitan inmediatez y manejan el principio de incertidumbre, porque lo han visto en su entorno, ¿no? Tener la capacidad de escucharlos, incorporarlos en nuestros procesos de empresas para poder llegar a ellos como consumidores es vital, porque es cierto que a las generaciones anteriores nos va a costar adaptarnos, vamos a tener que convivir con ellos y son, digamos que casi una especie extraña para nosotros, ¿no? Tenemos que incorporarlos y entenderlos. No tiene nada que ver con los millennials, es decir, el salto es bastante importante, ¿no? Que es algo que me preguntan muchas veces, y tienen, estos son los millennials y no son los millennials, es decir, van más allá del millennial. Los ¿no? millennials son los de los 80, ¿no? Sí, Sí. lo de los 80 hasta el 1994. Esta generación, la generación Z, bueno, varias investigaciones dicen que es a partir del 1994 hasta la actualidad, es decir, que ya los Z están ingresando al mercado laboral. O sea que esta generación es totalmente digital, llega con plataformas totalmente diferentes y sí que ya está comenzando a cambiar los esquemas laborales. Bueno, y eso, sobre todo aquí en la República Dominicana, decía un experto mexicano que en América Latina y el Caribe siempre estamos jugando a catch up, a tratar de alcanzar, ¿no?, las tendencias cuando vienen. O sea que esta es una oportunidad de todo lo que hacemos, sobre todo en el año de las exportaciones, lo veamos desde la perspectiva de cuáles son las tendencias y planifiquemos no solamente al mercado de ahora, sino prepararnos, porque además este mercado no es para 10 años, este mercado es para pocos años. Y hablando de que tenemos en la República Dominicana el año de las exportaciones, hablamos mucho del tema de la marca país, y es un tema que Atrevia ha tratado mucho, y muchas veces nosotros no entendemos bien cuando decimos que necesitamos una marca país. Hablamos de una identidad mercadológica para el país, pero es mucho más. Cuéntanos un poco la experiencia de ustedes y la forma más aconsejable de abordar el tema de la marca país. Lo primero que hay que pensar cuando hablamos de marca país es que no estamos hablando solo de turismo, que eso es algo que nos desenfoca muchas veces, ¿no? Piensas en marca país y lo que estás colocando es un destino a nivel internacional. Eso está bien, pero no es suficiente. Tienes que hacer el país lo suficientemente atractivo para atraer inversiones, porque ahí es donde está el trabajo.
Nosotros tenemos mucha experiencia porque hemos trabajado en diferentes destinos, o sea, en diferentes países y en diferentes ciudades. Son procesos complejos que requieren una implicación tanto de la parte pública como de la parte privada, porque de alguna manera tú tienes que construir una reputación sólida a nivel internacional, ¿no? Necesitas un proyecto de país claro o lo suficientemente claro y consensuado por ambas partes, y empezar a trabajar a nivel de externo, de proyectar esos valores y esas fortalezas que tú tienes con respecto a tu entorno. No todos los países son iguales y hay que conseguir diferenciarlos, ¿no? Porque estás en mercados internacionales. Catherine lideró en concreto un proyecto de posicionamiento de marca país en Puerto Rico, que es una experiencia muy interesante durante unos años, y hemos trabajado con destinos como Madrid, ya en el plano turístico, pero también en proyectos de posicionamiento, por ejemplo, de la Unión por el Mediterráneo, es decir, que estamos trabajando tanto con los países europeos como con los países africanos, ¿no? Para generar esa captación de inversiones y no solo de turismo, que es lo que se suele identificar de manera más sencilla, ¿no? Y eso es interesante, también el tema de que no solamente marca país, sino marca región, porque una de las cosas que siempre decimos es que ya sea República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, ningún país individual del Caribe tiene una marca más fuerte que la marca Caribe, pero es muy difícil tratar de, sobre todo en un área tan heterogénea, pero tú hablas del Mediterráneo, donde África y Europa pues también son realidades diferentes. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando sobre las marcas país. Uno de los retos cuando hablamos de marca país, y estamos hablando de este tema con Atrevia, con Luisa y Catherine de Atrevia, uno de los problemas con la marca país es lograr que todos los stakeholders se sientan identificados y que todo el mundo se alinee, ¿no? Hacia, porque vemos muchas veces en que alguien decide la marca país, una institución, ya sea turismo o sea en exportaciones o en cualquier área, y luego los demás sectores no se alinean y realmente no llega a formarse ese mensaje coherente. Cuéntanos un poco la experiencia que han tenido en Puerto Rico o en otros países. Sí, la verdad es que con Puerto Rico nosotros trabajamos por 2 años en un proyecto de Market Access, de ayudar a Puerto Rico a darse a conocer en otros países, y eso ayudó muchísimo Atrevia tiene oficina en más de 16 países, y eso nos permitió también llegar a esos mercados y a esos públicos que querían para atraer inversiones, turismo, para exportar más. Y la verdad es que aquí nosotros trabajamos con varias instituciones del gobierno para que primero crear esa conciencia de lo que es la parte de unificar y sobre todo de que se sientan identificados de esa marca país que quieren crear. Fue un trabajo con diferentes instituciones a nivel público y a nivel privado. Fue un trabajo también de investigación, creación de relatos, y poco a poco lo fuimos logrando. Entonces en ese año, 2 años después, la verdad es que a Puerto Rico sirvió de plató para hacer películas, es decir, varios cineastas comenzaron a ver a Puerto Rico como una oportunidad para grabar películas, para filmar. También fue un atractivo para personas de Latinoamérica que eligieran ese destino turístico. En fin, que se fue creando poco a poco un relato, pero sobre todo a nivel de ciudadanía, que fueron identificando y fueron interiorizando toda esa parte. Entonces, con Puerto Rico hicimos eso hace 2 años. Con Colombia también hemos trabajado temas de marca país, con Costa Rica también. Nosotros últimamente se está hablando, porque nuestro país está participando ahora mismo en una feria internacional
en Alemania. Del potencial nuestro, obviamente tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero a veces nos vemos como difícil cómo proyectar América Latina o el Caribe en Europa, a pesar de los fuertes vínculos que tenemos con España y con otros países, llegar a mostrar esa marca país o esa identidad coherente en Europa. Ustedes que han visto los dos lados, desde América Latina y desde Europa, ¿cuáles son los principales retos que ustedes entienden tenemos para hacernos ver y estar presente en Europa? Pues proyectar vuestras fortalezas a nivel también empresarial, es decir, Santo Domingo, por ejemplo, es una ciudad apasionante con muchísimas oportunidades de negocios, un país con un crecimiento muy estable y a veces eso desde fuera no se percibe, es decir, se identifica a República Dominicana con cosas muy primarias relacionadas con el turismo, es decir, con la playa, que no está mal, pero no es suficiente, ¿no? A veces cuando llegas de fuera y vives el país te llevas una grata sorpresa, ¿no? que no siempre es percibida. A ver, la construcción del relato de marca país es una construcción como la que podrías hacer para posicionar una empresa a nivel internacional. O sea, al final tienes que, desde el punto de vista de comunicación, tienes que seguir un poco la misma metodología. Identificar bien qué quieres conseguir con lo que vas a hacer. Es importante tener objetivos y no nos desenfocamos, qué queremos hacer. Determinar bien el mensaje, lo que contaba Kat del relato, y entender bien cómo funcionan tus stakeholders, saber moverte a nivel internacional, es decir, no solo se trata de tengo un relato, tengo las fortalezas, sino me tengo que saber mover, tengo que saber encontrar esos aliados para que de alguna manera, en función de prescriptores, de las fortalezas que yo tengo. Y después, lógicamente, derivar en campañas o derivar en herramientas más que podemos entender de manera inmediata como de comunicación, ¿no? Pero es un proceso mucho más profundo que tiene que ir un poco más atrás, es decir, qué quieres conseguir, cómo lo podemos contar, ¿no? Y cuáles son mis aliados internacionales. Y en un proceso de diferenciación, que decir que República Dominicana lo tiene todo tal vez no es diferenciarse. No es diferencial. Es decir, es una frase bonita y suena bien y es un buen lema, pero realmente no te diferencia en un espacio internacional, ¿no? Sí, porque yo supongo que la intención era hablar de la diversidad de ecosistemas que tenemos, pero realmente el mensaje, como tú dices, de, bueno, al final, ¿qué otras cosas puede ofrecer el país y como destino de turismo o como en otros de los sectores? O sea, como tú dices, ¿qué nos diferencia realmente todavía? Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente. Sí, yo creo que totalmente. Mira, llevándolo al entorno privado, nos hemos hartado todos de escuchar a empresas que dicen que son líderes, ¿no? Al final la palabra ha quedado vacía. Es decir, yo decir ya que soy líder en un sector ya no me aporta, porque todo el mundo lo dice, ¿no? Decir que lo tengo todo no es nada realmente diferencial, ¿no? Me tengo que al final decantar por algo, está claro. Lo que tengo que ver es cómo construyo ese relato. ¿Va a ser limitante? No, probablemente simplemente me sirva nosotros hablamos del concepto maceta, ¿no? Me sirva para ahí permitir que suban otros tipos de mensajes, ¿no? Pero tengo que tener algo claro. Si voy a un término muy difuso y muy abierto, al final, desde el punto de vista externo, tampoco sé lo que me quieres contar, ¿no? Y para la generación Z mucho menos. Y para la generación Z todavía menos, es decir, que estamos hablando de tiempos de atención de 8 segundos, es decir, si no me llegas en 8 segundos con algo que realmente me enganche, me voy a ir a otro lado, ¿no? Con algo que me parezca realmente atractivo, ¿no? Al final se trata de ver los públicos a los que quieres llegar, efectivamente, cómo quiero llegar y dónde me puedo apalancar, ¿no? Dónde tengo realmente la fortaleza, y eso es explotarlo y exprimirlo lo máximo, ¿no? No, y también definir cuáles son los valores que queremos proyectar y con lo que queremos que nos identifique a nivel interno y a nivel externo. Eso, entonces, es un proceso también de varios años, pero que se puede hacer.
porque muchos países lo han hecho y nosotros tenemos también mucho que aportar y tenemos tenemos valores que sí, que podemos unificar. Y sería interesante, en un contexto de marca país, como ustedes decían, primero hablamos de las instancias oficiales, que son los que preparan, ¿no?, esta estrategia, pero qué tan importante es que las marcas internacionales o con potencial internacional de un país se alinee también con esta idea de marca país. Eso es fundamental, es decir, si las empresas que tienen una marca construida afuera y reputada, que participen en la construcción de esa marca país es vital. Si ya eso lo juntamos con lo que decía Kat, que son temas de responsabilidad social y somos capaces de transmitir que vivimos unos valores y que compartimos esos valores y proyectarlos fuera con marcas que lo avalen y con empresas que lo avalen una forma de hacer, eso apoya muchísimo la proyección del país fuera, efectivamente, ¿no? Nos abrimos un poco el abanico. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Agradecemos a Catherine y a Luisa de Atrevia su participación aquí en Ready para Exportar. Ya ustedes saben, pónganse en sintonía con la generación Z y a todos ustedes los vemos la próxima semana en Metrópolis.